¿Alguna vez te has preguntado cuál es mi don espiritual? Algunos piensan que los dones espirituales son solo para cristianos súper espirituales o para pastores, pero no es así. ¿Alguna vez has notado que algunas personas saben cantar, pero cuando ministran quizás nada cambia? Pero luego alguien más que quizás ni siquiera es súper pulido, pero cuando abre su boca la gente se convence, se sana, es liberada, alentada y puede sentir que algo cambia. ¿Por qué es eso? Porque no todo lo que parece talento es en realidad un don espiritual. Y no todo lo que es un talento está realmente ungido. Aquí está la parte aterradora. Muchos creyentes pasan toda su vida intentando desarrollar lo que Dios nunca depositó en ellos y terminan agotados, frustrados y comparándose con todos los demás. Entonces, ¿qué tal si la razón por la que estás exhausto no es porque estás haciendo demasiado, sino porque estás haciendo lo incorrecto fuera de tu gracia? En esta enseñanza te voy a mostrar la diferencia entre los talentos que heredas y los dones que recibes. Porque los dones no vienen de tu genética, sino que vienen del Espíritu Santo y de cómo Dios puede tomar tu natural y agregarle algo de súper a esto. Al final, no solo vas a saber más sobre los dones espirituales, sino que realmente vas a empezar a descubrir los tuyos propios. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Estás operando desde aquello en lo que eres bueno o en lo que tienes gracia? Vamos a ello. En primer lugar, definamos la diferencia entre dones y talentos. Los dones son bendiciones y habilidades dadas a nosotros por el Espíritu Santo para bendecir y beneficiar a otros. Un talento natural viene con tu composición genética o habilidad más práctica. Los dones espirituales vienen directamente del Espíritu Santo para aquellos que son salvos o aquellos que los buscan. Los dones espirituales son recibidos, mientras que los talentos naturales son heredados. Naces con ellos. Los dones espirituales se maduran. Realmente no puedes mejorarlos, pero puedes madurar en ellos, mientras que los talentos pueden desarrollarse con resultados esperados. Tanto los talentos como los dones son bendiciones de Dios. Cuando estás operando en tus dones espirituales, Dios está añadiendo lo súper a tu natural. Es como el empoderamiento de Dios para ti. Aunque es verdad que Dios puede ungir tus habilidades naturales y destreza, como lo vemos en Éxodo 31, capítulos 1 a 11. Ahora, una cosa que es muy importante que debes entender es que necesitas anclar tu vida en torno al don de Dios. Romanos 12:6 dice, puesto que tenemos diferentes dones según la gracia que nos fue dada, usémoslos. Si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, que cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuanto más comprendas dónde has sido supernaturalmente dotado, cuanto más tiempo funciones allí, más se irá el agotamiento. Las expectativas se empezarán a cumplir y tu gozo crecerá. La comparación ya no tendrá lugar en tu vida si la anclas en torno al ministrar, servir e incluso a trabajar desde el lugar de tus dones. A veces la gente consigue trabajos donde no están sus dones, sino donde está la compensación. Se sienten agotados, no se sienten motivados. A veces la gente hace lo mismo en el ministerio, ¿sabes? Está bien al principio servir en todas partes, pero si quieres ser efectivo, si quieres encontrar plenitud, si quieres cambiar el mundo, tienes que intentar reducir tu vida a servir dentro de los dones, con los dones, a través de los dones, dados a ti por Dios. Estos dones te son dados con un propósito. Puedes cambiar el mundo a través de ellos, pero si no conoces estos dones, estarás ocupado simplemente persiguiendo tu propia cola, persiguiendo lo que alguien más está haciendo, y no estarás pleno. Estarás agotado porque estarás operando fuera de la gracia, no en ella. Estarás operando solo por pura fuerza. Ahora, cuando se trata de estos dones, no solo debes orquestar tu vida, y cuanto antes, mejor, para operar desde los dones, para servir a través de ellos e incluso trabajar dentro del área de tus dones. ¿Por qué? Al conocer el don de Dios en tu vida, también debes entender que hay límites para ese don. Así que no solo necesito saber cuál es el don de Dios para mi vida, lo cual es crucial, sino que también debo entender que Dios da dones y también me entrega ese don. Así que no solo Dios te da sus dones, Él también determina la influencia, el poder y la unción de ese don, el alcance y la llegada de ese don. Y esto es enorme porque miras en la Biblia y ves, por ejemplo, a Pablo y a Pedro. Pablo es llamado a los gentiles, es obvio.
pero Pedro es llamado a los judíos. Y Pablo incluso menciona que Pedro es para los judíos y Pablo para los gentiles. ¿Sabes lo que es interesante de Pablo? Verás, Pablo siempre está tratando de volver a los judíos y es muy golpeado por ellos en cada ciudad a la que va. Y adivina quién lo golpea: los judíos. ¿No ves a Pedro siendo tan golpeado por los judíos? Pedro simplemente va y ministra a las personas a las que Dios lo llamó. No digo que si te quedas dentro de tu don nunca experimentarás persecución, ni digo que Pablo fuera perseguido por salirse de su don, pero la Escritura define el alcance de Pablo, su medida y el lugar donde Dios llamó a su don a operar, entre los gentiles. Así que pasarás tiempo comparándote y queriendo ser alguien más, o tratando que alguien sea como tú, si no entiendes que tu don es poderoso y que tu don a su vez también tiene límites, tiene medidas. No alcanzará a todo el mundo. No va a hacerlo todo. No tienes el don para hacer todo y todos. Tienes un don y tú debes saber cuál es. Y cuando lo sepas, debes definir de inmediato para qué no tienes un don. Y está bien. Mucha gente tiene miedo de reconocer: no estoy llamado a cantar. Yo no soy llamado a esto. No tengo este don. No tengo el llamado a la música. No tengo el don para eso. Ahora, ¿podría esforzarme para aprender piano o guitarra? Sí, lo he intentado. Pero estaré desperdiciando mi tiempo, del cual tengo muy poco, para desarrollar el don, el llamado y la asignación que tengo, siendo quizás mediocre en algo para lo que no fui llamado. Y sería una batalla que me cueste ganar para crecer en un área donde Dios nunca me dio gracia. Yo antes solía liderar la alabanza. Yo quería ser el líder de la alabanza, quería cantar, tenía el deseo, pero yo no sabía cuál era mi don en este momento. Yo quería estar en el escenario y quien me atrajera, quien me impresionara o me impactara, eso es lo que yo quería hacer. Por eso cambiaba constantemente mis llamados y dones. Y estuvo mal, hasta que alguien se me acercó y era un adolescente, ténganme paciencia, y me dijo: no estás llamado a cantar. Y yo dije: bueno, pero quiero cantar, tengo el deseo. ¿No es una señal de que soy llamado? Y me dijo: no sabes cantar, pero tienes pasión, convicción y algo especial cuando predicas y hablas. Deberías enfocarte en eso. ¿Qué pasaría si tomaras todo el enfoque que ponías en tu canto e instrumentos y te enfocaras en hablar y predicar? Estarías mucho más lejos ahora. Y eso se volvió una revelación. Y simplemente reduje mi foco de tratar de ser líder de alabanza, pastor y predicador a decir: estoy llamado a comunicar. Siempre le digo a la gente: no trabajes en tus debilidades, delégalas y en cambio desarrolla tus dones. Cuando digo debilidades, por supuesto no me refiero a la debilidad de la carne. Hablo de el área de las habilidades y talentos. Cuanto más sepas qué estás llamado a hacer y para qué Dios te dio el don, igualmente deberías saber qué no estás llamado a hacer y no hacerlo, ni compararte con alguien que es bueno en eso. Punto. Desarrolla tu don. Delega tus debilidades. Si trabajas en tus debilidades, pierdes tiempo desarrollando tus dones. Estarías mucho más lejos ahora si simplemente hubieras trabajado en tus dones. Otra parte muy importante es que, mientras operas en el don de Dios, debes entender que debes desarrollar el fruto del Espíritu. El fruto es Dios trabajando en ti. El don es Dios trabajando a través de ti. Si todo lo que haces es dejar que Dios trabaje a través de ti y creces en eso, pero no dejas que Dios trabaje en ti, es decir, la obra interna está estancada, pero la obra de Dios a través tuyo está constantemente creciendo, colapsarás tarde o temprano. La falta de fruto en tu vida te alcanzará. El fruto y el don son como las dos alas de un avión, como las dos piernas o manos del cuerpo. Ambos son igualmente importantes. Pero lo que sucede es que los dones son divertidos y emocionantes. Los dones tocan al mundo y traen alegría. El fruto, en cambio, es lento y hacia adentro. El fruto es por lo que tu familia se queja, tu actitud, tu puntualidad. Es por lo que tus amigos se quejan de la falta de constancia o disciplina. Tendemos a descuidar el fruto porque el don es lo que nos pone en el escenario. Pero el fruto es lo que comen las personas cercanas a nosotros. El fruto
alimenta a la gente. Pero los dones impactan al mundo. Y Dios trabaja a través de los dones en ti. Pero Él quiere trabajar en ti para el fruto dentro tuyo. Porque si solo tienes uno y no tienes el otro, abusarás entonces de los dones. No ministrarás con amor ni con motivos puros. Y serás molesto para quienes te conocen de cerca. Serás ungido para los desconocidos, pero molesto para los que te conocen. Y eso es un problema. Hay 3 tipos de dones. Y puedes tomar todos los dones de Dios y dividirlos en 3 categorías. Y de hecho, esto viene de 1 Corintios 12, 4 a 6, donde dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministros y Señor. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Podemos dividir en 3 categorías. Unos son los dones del Padre, que son las actividades, son dones operativos y generalmente se le dan a todos. A veces los llamamos talentos. En Romanos 12 se enumeran varios. Muchas veces son servir y son motivacionales en naturaleza, como por ejemplo la profecía. Personas que tienen una intuición especial en el futuro, en la economía, en personas y otras cosas. También el ministerio, personas que les encanta solucionar cuestiones prácticas de otras personas, ayudar y trabajan detrás de escenas con alegría haciendo este tipo de asuntos. Enseñanza, personas que les encanta explicar cosas muy claramente y que pueden traer comprensión y estabilidad a quienes los rodean. A veces pueden ser incluso maestros en universidades o escuelas, personas capaces de enseñar cosas complejas. También está la exhortación, personas que son capaces de fortalecer a otras personas. También está el don de dar, personas que tienen el don de la generosidad y les encanta organizar la caridad alegre y estratégicamente, y les encanta dar. Liderazgo es personas que pueden organizar, movilizar, construir equipos, llevar adelante responsabilidades y traer orden y dirección. Y muchas veces son personas que tienen este don del liderazgo, son dones del Padre, dones de operación. La misericordia, personas que son realmente llamadas a sanar a las personas que están dolidas, que tienen mucha compasión. Hay muchas personas que tienen estos dones del Padre, dones de Dios, y son naturales para ellos, y es algo que los llama profundamente. Ahora, la segunda categoría son los dones de Jesús. Estos son los dones del ministerio. Efesios capítulo 4 habla de los 4 roles, los 4 dones que Jesús nos llama a tener. Quiero que notes que no es algo que tú eliges. Yo quiero ser un pastor. Es algo que se elige para ti. Jesús elige que tú seas un apóstol o un profeta. Jesús elige que seas un maestro en su iglesia. Entonces, estas no son cosas que tú eliges. Los dones del Padre, tú naces con ellos. No tienes que orar para que aparezcan, no tienes que seguir un llamado, simplemente tienes una tendencia natural a esto. Los dones de Jesús, Jesús te llama a hacerlos. Para muchas personas, entran al ministerio y sienten este testimonio común de muchas personas. Yo no quería hacerlo, pero Dios me llamó y dije que sí a esto. Entonces, a veces se trata menos de yo quererlo y en cambio de Jesús queriéndolo para el beneficio de la iglesia. Entonces, el ministerio de Jesús o los llamados de Jesús son específicos para equipar a los santos para la obra del ministerio. Alguien usó el ejemplo alguna vez de que una buena manera de recordar los 5 dones de Jesús es como si fueran los 5 dedos de tu mano. El apóstol es como un pulgar. Toca a todos los demás dedos y los puede sostener. Ahora, la profecía es como el índice, da dirección. El evangelista es el dedo medio, se destaca más porque su meta es alcanzar hacia afuera. Un pastor es el dedo anular por su afecto a la iglesia. Un maestro es como el dedo meñique que sabe cómo entrar en tu oído. Y tenemos que dar la bienvenida y celebrar estos dones de la iglesia si queremos que la iglesia esté equipada para toda buena obra. Y la última categoría de los dones son los dones del Espíritu Santo que son dados a todos los creyentes mientras el Espíritu Santo los distribuye. Y son mencionados en 1 Corintios capítulo 12. Hay 9 de ellos. La palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de distintos tipos de lenguas, de interpretación de lenguas. Y ahora para concluir, quiero resaltar rápidamente 4 pasos que me gusta usar
cuando se trata de descubrir o de cómo conocer tus dones. Y me gusta decirlo así. Hay un depósito, un descubrimiento, un desarrollo y un despliegue. Dios deposita estos dones. En 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Ahora, creo en la manera en que recibimos los dones espirituales de Dios. Ya sabes, si son dones del Padre, cosas con las que nacemos, y también están los dones de Jesús, a las cuales Dios específicamente nos llama, y los dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da. Pero hay un paraguas subyacente a todo esto cuando se trata de recibir dones espirituales, y esto es la visitación de Dios, la impartición de hombres de Dios. Así es como se depositan. Se depositan cuando tienes una visitación de Dios. Dios simplemente te visita sobrenaturalmente o recibes una impartición de un hombre de Dios. Curiosamente, ves esto en las Escrituras, donde Moisés recibe sus dones de Dios sobrenaturalmente cuando Dios lo encontró, pero Josué recibió sus dones de Dios cuando Moisés le impuso las manos. ¿Ves? Samuel encontró el don de Dios cuando se encontró con Dios sobrenaturalmente. David recibió la unción y su don cuando Samuel le impuso las manos. Elías, no sabemos cómo se convirtió en profeta, pero fue muy probablemente algo sobrenatural. Sin embargo, Eliseo se convirtió en profeta cuando alguien le impuso las manos. Elías, lo mismo con Jesús. Jesús fue ungido por Dios, pero los discípulos recibieron ese poder de Jesús. Los apóstoles recibieron esa unción del Espíritu Santo con 120 personas durante el día de Pentecostés. Y ahí podías ver a los discípulos imponiendo manos en otras personas para recibir el Espíritu. Pablo tiene un encuentro con Jesús y recibe impartición, recibe estos dones. Pero Pablo impone las manos a Timoteo y le dice, Timoteo, obtuviste un don dentro de ti mediante la imposición de manos. Así que a veces hay una visitación que ocurre. Dios simplemente te marca, Él simplemente te llama y a veces alguien realmente ora por ti y Dios te transfiere ese don. Por eso creo en el poder de la impartición y la imposición de manos, la cual es una de las doctrinas de la Biblia. Ahora, la primera cosa es, el don es depositado por Dios. Podría ser depositado a través de un encuentro hambriento con Él o por alguien imponiendo manos sobre ti. El segundo paso es que lo descubres sirviendo. Ahora, mencioné que habría 5 formas en las que puedes descubrirlo. Una de ellas es el deseo. ¿A qué te sientes atraído? ¿Por qué tienes un fuerte deseo? Ahora, yo sería muy cuidadoso. El deseo no es la única forma de saber cuál es tu don. Aunque la Biblia nos dice en 1 Corintios 14 que anhelemos los dones espirituales, tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que deseamos fuertemente es realmente para lo que estamos dotados o lo que Dios haya depositado en nosotros. Por eso la segunda cosa que yo haría en cuanto a descubrirlo, primero está el depósito y luego el descubrimiento. El deseo es uno de los modos de descubrirlo. El otro es el fruto, donde mi ministerio consistentemente ayuda a personas. Eso es muy importante. La tercera manera en que lo puedo descubrir es la confirmación. ¿Acaso los líderes maduros y creyentes lo afirman o me dirigen en otro camino? Por ejemplo, para mí, mi pastor fue quien primero me llamó a mi don y luego hubieron otras personas que dijeron, hey, no estás llamado a hacer esto, no pierdas tiempo. Podrías estar pasando tiempo haciendo esta otra cosa. Entonces, muchas veces habrá una confirmación. Deseo, fruto y confirmación. La siguiente es servir. Muchas veces estos dones se vuelven más evidentes sirviendo. Rebeca recibió los dones al darle de beber a los camellos. Mientras das de beber a los camellos, mientras sirves en los ministerios, comienzan a pulirse estos dones, comienzan a aflorar. Y a veces es por profecía, como le ocurrió a Timoteo. Pablo dice, tienes este don por profecía. Alguien profetizó y dice, Dios te llamó a hacer tal y tal cosa. Y bam, te imponen las manos y wow. Ya sabes ahora, no solo obtuviste el depósito, sino que realmente sabes, ok, claramente estoy llamado a hacer A, B, C, D. Ahora, cuando descubres el don, Dios lo depositó, tú lo descubriste. Hay un tercer paso que debes hacer y es que debes desarrollarlo. Debes desarrollar este don, madurar este don, madurar tú mismo en este don a través de la constancia y la corrección. Son 2 cosas. Ahora, es importante entender que cuando empiezas a desarrollar tu don, debe haber un orden al que te sometas y rendición de cuentas. La Biblia dice que quienes profetizan deben ser juzgados, corregidos. Alguien debe escucharlo y decir, esto está mal. Así que no debemos sentir que nuestro don está desarrollado de inmediato. Es por eso que las personas dicen, bueno, pero escucho sueños de Dios todo el tiempo, o escucho la voz de Dios todo el tiempo. Aún necesitas la comunidad, corrección y consistencia
para crecer en Él. Porque si no creces en Él, podrías realmente caer en el orgullo y podrías empezar a operar desde otras fuentes después, a través del orgullo, en lugar del Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos una comunidad de creyentes y por eso necesitamos practicar estos dones, crecer en estos dones y permitir que la gente hable a nuestra vida para traer corrección y practicar la constancia. Y por último, debes desplegar estos dones. Significa que constantemente tienes que servir con estos dones para bendecir a otras personas. Ahora te voy a compartir algunos pensamientos que creo que te ayudarán. Dios bendecirá lo que tienes, te dará lo que necesitas, pero solo multiplicará lo que entregas. Tienes que verter el aceite, tienes que hacerlo y Dios lo incrementará. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya mencionamos que él lo recibió por profecía, por imposición de manos. Pero Pablo ahora le dice en la 2 de Timoteo, Timoteo, recibiste el don por la profecía, tienes que avivar el fuego, tienes que desplegarlo, liberarlo, tienes que servir. Y luego en el siguiente versículo, el famoso versículo que citamos, pero no nos damos cuenta que de hecho está conectado a alguien operando en su don para Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque cuando tienes un don, a veces la gente tiene timidez. A veces las personas realmente se vuelven cobardes y permiten que el miedo bloquee el flujo de los dones de Dios. Así que para liberar esos dones debes superar la tentación de la intimidación. A veces el enemigo usará el hecho de que tu vida personal no tiene todos los patos en fila, no tienes el avance en este área porque estás sirviendo con tus dones a otras personas. Pero si estás realmente dispuesto a ver gente, no solo tus problemas personales, entonces estos dones fluirán a través tuyo. Tienes que servir por fe en estos dones. A veces tienes que servir por obediencia en estos dones, significando que sientes como, no sé si quiero orar por otras personas en este momento. Ya sabes, Abraham orando por mujeres que eran estériles, su esposa era estéril. Jesús sanando a un tipo que había perdido su oreja porque Pedro se la cortó. Mientras Jesús estaba siendo arrestado, estoy muy seguro que Jesús no tenía el mejor humor en este momento para ministrar, pero igual lo hizo. Así que a veces ministramos en nuestro don por obediencia. Y a veces es como que tenemos fe fluyendo, estamos tan emocionados de hacerlo. Y si realmente quieres desplegarlo y crecer en él, tienes que hacerlo. Es como un músculo, crece con el ejercicio. Si no hay flujo en estos dones en tu vida, entonces debes aprender a practicar la fe también. Aviva el don, no te encojas de miedo. Aviva la llama, reaviva, despierta, revive, levántate. Acepta que no solo tienes el don, sino que también tienes el espíritu de poder, de amor y de dominio propio para operar en ese don. Otra forma de desplegar estos dones es estar en un ambiente donde los dones son celebrados. Muchas veces, las personas terminan en ambientes que son tóxicos, que rechazan los dones de Dios, que no permiten los dones de Dios, que manipulan los dones de Dios o que los controlan. Y por último, sobre cómo desplegar el don de Dios. Me encanta esta historia del rey Saúl. Samuel ora por él. Él recibe la unción. Él recibe lo que necesita para operar en la tarea que Dios le encomendó. En 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7, dice lo siguiente. Y cuando se hayan cumplido estas señales en ti, haz lo que te parezca mejor, porque Dios está contigo. Me encanta esto. Era casi como si Dios estuviera diciendo, cuando hay un don en tu vida y caminas con el Espíritu Santo y no sabes exactamente qué hacer, haces lo que la ocasión demanda. La habilidad de Dios, los dones de Dios se activan a través de tus acciones. Haces lo que tu mano haya para hacer. Haces lo que las circunstancias requieran. Haces lo que la ocasión demanda. Haces lo que debe ser hecho. Cuando la electricidad está conectada a la casa, puedes conectar realmente cualquier cosa a ella. Y así empiezas a conectarte a ese don mediante la actividad, la acción, haciendo lo que la ocasión demanda. Yo diría que este ha sido un gran secreto de mi vida. He luchado durante mucho tiempo para saber cuál es mi don. Yo no creía que Dios tuviera dones para mí. Y luego cuando empecé a servir, mi pastor me decía qué hacer en la iglesia. Yo empecé a servir, empecé a ver el impacto que causaba en las personas, específicamente cuando predicaba. Hubo confirmaciones proféticas a lo largo de mis años más jóvenes sobre lo que Dios me llamó a hacer. Y luego cometí el error que mucha gente comete, que es tratar de estar involucrado en todo. No porque hubiera una necesidad, sino porque yo era inseguro. Mis dones no estaban desarrollados y yo quería hacer lo que otras personas estaban haciendo. Y después de un tiempo, en realidad, perfilé toda mi vida
la reduje a hacer exactamente lo que estoy llamado a hacer. Y muchas veces le digo a la gente que estoy llamado a liderar y a alimentar. Así que yo comunico la palabra de Dios. Puedes ver esto en oraciones, en libros, en videos, puedes ver esto en predicaciones, en enseñanzas. Pero realmente solo estoy haciendo una cosa. Estoy hablando la palabra de Dios. Dios me dio gracia para eso. No soy el mejor predicador, ni comunicador, ni el más elocuente, ni el más apuesto. Pero no me importa. Tengo una gracia en este campo. Así que me mantengo dentro de este campo. Cuando se trata de mi vida en la iglesia. Y cuando se trata de mi vida dentro del liderazgo. Todas las demás áreas donde no soy tan bueno, no intento volverme bueno en ellas. No necesito que todos piensen que soy el mejor en A, B, C, D. Yo solo trato de enfocarme en el don y servir desde ese don. Eso me repone, me da propósito y realización y toca a tantas personas. Así que mantente dentro del don. No imites el mío, no imites el don de alguien más. Quédate dentro del don que Dios te dio. Sirve desde ahí, trabaja en ese don. Hazlo más fuerte y mejor, porque allí es donde está la gracia de Dios. Y recuerda que hay dimensiones para ese don. Honra eso, celébralo. Esos son los límites y Dios cumplirá su obra a través tuyo. Y no olvides, mientras Dios trabaja a través tuyo por sus dones, Él quiere trabajar en ti por su gracia para desarrollar el fruto, para sostener los dones que Él ha puesto en tu vida. Por favor, no le robes al mundo los dones que Dios tiene para ti, que depositó